continuamos con el tema de elecciones y entre negro y publicidad hablaba yo con mis invitados y decíamos que esta es la tercera piedra que se pone de la Universidad del Sur. Ya llevamos 3. Esperamos que de aquí a un tiempito pues ya tengamos de piedra en piedra, tengamos la Universidad del Sur como proyecto importante. Por cierto, profesor, usted también recibió su petrobono antes de entrar a elecciones ya, a sus petrobonos. ¿A cuántos le pasaron por encima? ¿Cuánto? Bueno, no, obviamente, obviamente, no, y acabo de conseguirme aquí cuando venía. 1990. Acabo de conseguirme al grabar con el programa una ex autoridad, no la voy a nombrar, que es jubilado del 98 y, por supuesto, es mayor que yo. O sea, que no se está respetando el orden cronológico. Mantiene su posición. ¿Será que le dieron eso rápido por lo que usted está escribiendo en contra de los petrobonos? Mira, sí, la gente tiene ese patrón de información que como yo armé mi lío a través de un artículo en el blog, salieron inmediatamente a pagarme. Es posible, pero lo que yo quiero que entiendan la gente es que yo tampoco voy a dejar de cobrar el Petrorinoco si me sale. Yo el artículo no lo retiré del blog. Y yo sigo insistiendo. Yo revisé después que cobró. Yo sigo insistiendo en que no se está respetando el orden cronológico, no se está respetando el orden en cuanto a fecha de jubilación. Además, hay un divorcio entre lo que hace el gobierno con la institución, gente que le salen montos muy por encima, gente que le salen montos muy por debajo. Pero eso tiene que ser lo interno, entonces. Por cierto, a mí me salió por debajo. No, por si acaso no vayan a decir que también en eso fui beneficiado. Mira, la magnitud de los errores realmente es impresionante. Y no puede ser que el gobierno nacional mantenga al margen a la universidad. La verdadera patrona de esto es la universidad. El verdadero patrón laboral nuestro es la universidad. De hecho, yo voy a introducir una carta donde formalmente voy a informar a la autoridad que recibí por la vía del mecanismo Petrorinoco, recibí tanta cantidad de bolívares y que sigo pensando pues que el resto de la deuda que tengo con relación al cálculo interno que tiene la universidad sigue siendo una responsabilidad laboral de la Universidad de Carabobo de la cual no se puede desentender ni lavar las manos. Y yo pienso que la universidad debería ir llevando y exigirle al gobierno nacional que en la medida que a cada persona le vaya siendo entregado su Petrorinoco, le vaya informando a la universidad para que la universidad lleve una relación interna como debe ser de eso, ¿no? Ahora, pero todos estos cambios y estos planes pasa porque tenemos que ir a elecciones. Ya están cansados, ya están vencidos, algunos decanos, todos los decanos están vencidos a nivel nacional. Ya la central comenzó a discutir reglamento, lo celebramos, aquí todavía no se habla nada de elecciones ya. Y entonces pasa porque tenemos que elegir, pero la incógnita es cómo elegir. Estas autoridades se oponen a hacer un reglamento, todas las autoridades a nivel nacional. Nosotros le decíamos que porque uno ya tiene que ver reglamento. El presidente es Chávez, este gobierno tiene 6 años más y por supuesto tenemos que aceptar las condiciones porque no puede pasar eterno porque estamos viviendo dentro de la universidad lo que está pasando con el gobierno. ¿Qué piensan ustedes de las elecciones? Bueno, yo he oído muchas interpretaciones en relación al tema del posicionamiento de la universidad. La más radical implica que esta institución no puede transgredir lo contenido en la ley de universidad en materia de elección, porque parten de un principio rector, el carácter inconstitucional de la ley orgánica de educación, y sobre esa base interpretan lo que está establecido en la ley, básicamente como un principio de autonomía para garantizar el derecho paritario e igualitario de los actores universitarios, con lo cual entonces, de acuerdo a esa interpretación, no estamos en capacidad ni estamos en el derecho justo de suponer un ejercicio de un reglamento electoral. Lo cierto del caso es que este proceso de suspensión permanente de las elecciones sobre la base del argumento de la no participación de los actores en condiciones de igualdad está en cierta forma recreando un escenario de ilegitimidad y de ilegalidad en el ejercicio de la autoría, y esto sí es peligroso. Voy por lo último, que tiene que ver no con el tema de posponer las elecciones del Consejo Universitario, que pudiese haber sido resuelto porque en esa oportunidad lo que se obligaba era simplemente a redefinir un esquema de participación en el cual se incorporaran los instructores, los contratados y los jubilados en el ejercicio legítimo de elegir sus representantes. Eso pudo haberse zanjado en su debida oportunidad.
Lo más grave es lo que ocurre con los decanos, que se abre un proceso correspondiente electoral y se suspende por la vía de un mandato del tribunal electoral. Hasta ahí no hay problema. Tenemos unos decanos que en cierta forma tienen extendidos sus mandatos por un problema procedimental y judicial. Pero también ahora, en ese mandato, el problema más preocupante, las decisiones que están tomando. El problema más preocupante es que el periodo rectoral se vence en el mes de enero, febrero, y nosotros no hemos convocado elecciones, con lo cual entonces nos colocamos en una situación de indefiniciones de carácter legal y legítima en el ejercicio de la autoridad. Esto sí es peligroso, porque eso podría ir creando un escenario de legitimidad y de inseguridad jurídica en relación al quehacer de la universidad. Está pasando, yo no sé si ustedes saben, que esa ilegitimidad de los decanos no está, ellos están haciendo, por ejemplo, los concursos, dicen que eso no es legal, que puede traer un problema futuro, porque se están tomando decisiones importantes con unos consejeros y unos decanos ilegales, en el sentido de la permanencia, solamente para cuidar. Eso es preocupante también. Por supuesto que es preocupante, pero lo más preocupante no es el escenario en el cual... Es que todos entran en proceso las autoridades ahora. Claro, pero eso no es tan preocupante como la misma circunstancia de no poder convocar en primer lugar a la comunidad universitaria a opinar sobre el tema. Pues esto no es un problema de autoridades, de 4 autoridades o de decanos que se ponen de acuerdo y elaboran un reglamento universitario. No. Pero eso es un partido. Es un problema de un colectivo. El colectivo debe estar en capacidad de generar opiniones y democratizar la discusión. ¿Qué dices tú? Yo lo que creo es que hay que ser pragmático, pues, o sea, realmente hay, como decía Rolando, había una resistencia interna de las universidades autónomas más tradicionales en cuanto a someterse, pues, al arbitrio de un artículo establecido, el 34, establecido en la Ley Orgánica de Educación. Las universidades decían que eso no debía afectar a las universidades autónomas y bueno, había un grado de resistencia, y yo creo que se estaba esperando en la coyuntura electoral del 7 de octubre, o sea, si aquí hubiera ganado Capriles, bueno, yo creo que esto fortalecía la posición de resistencia de las universidades, se habría esperado al nuevo ministro de Educación Superior, ver qué tipo de acuerdo se llegaba ahí, etcétera. Y posiblemente las elecciones se pudieron haber dado, o se podrían haber dado en un escenario distinto al que establece el artículo 34. Ahora, el hecho es que ganó el presidente, salió reelecto el presidente Chávez, y este gobierno en este momento, ejecutivo, judicial, legislativo, es todo lo mismo, de manera tal que tú no puedes prever que vaya a haber un cambio de política. Entonces, no hay un cambio de política, tenemos que hacer las elecciones de conformidad a lo que pauta el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, porque ya hay, incluso en el caso de Carabobo, la propia rectora solicitó una revisión de una decisión de la sala electoral y la sala constitucional, con ponencia de Carrasquero, en abril de 2012 ratificó que no había lugar a ninguna revisión de la decisión de la sala electoral. Entonces no queda más remedio que arrancar con una gran agilidad un proceso participativo de discusión de cómo nos planteamos un reglamento en la universidad para que haya elecciones y se legitime la actuación de ellos, porque si no van a quedar en una situación de ilegitimidad y va a llegar un momento que le va a ser muy fácil al gobierno designar autoridades. Y entonces yo, entre una democracia que quizás no me complace y una universidad con unas autoridades puestas por arriba, prefiero que haya algún grado de tipo de proceso electoral. Bueno, nosotros en la otra parte del programa, ya me están haciendo señas, terminamos y continuamos con este tema de las elecciones. Ya regresamos.